estudio que comenzamos hace un par de semanas ya, y entonces estamos tratando de aprender, de entender juntos cómo leer la Biblia. Porque bueno, hemos estado comprendiendo durante estas semanas, y espero yo que todos podamos haber comprendido que se trata de algo más que pasarle por encima la vista a una lectura. No leemos la Biblia como se lee cualquier periódico, no se lee la Biblia como leemos cualquier otra literatura, porque entendemos que la Biblia es un libro con un propósito. Por eso llamamos la Biblia un libro expositivo, porque tiene una intención. El autor quería transmitir algo a través de su escrito. Dios, a través de la Biblia, quiere decirnos algo. Está hablando a nuestras vidas siempre. Cada mensaje de la Biblia, cada párrafo, cada relato en la Biblia tiene una intención que el autor estaba escribiendo para su audiencia original, pero que luego nosotros ahora podemos también comprenderlo a través de un proceso, de un entendimiento, de un estudio, podemos comprenderlo mejor. Y he querido mostrarles cada semana que hemos avanzado en este estudio, he querido mostrarles que no es un camino fácil, pero espero yo que también todos estemos entendiendo que no es un camino imposible, mucho menos para los creyentes. Miren, es increíble porque hay mucha gente estudiosa de la Biblia, hay grandes teólogos y grandes estudiosos de la Biblia que ni tan siquiera son creyentes. Hay comentarios bíblicos. Hay un lugar que me gusta a mí ir a buscar libros en Guatemala, porque en esa librería venden libros de eruditos, o sea, de gente impresionante en cuanto a su conocimiento de la Biblia. Y muchos de ellos, la gran mayoría de los que se encuentran en ese lugar, son católicos. No creen en Jesucristo como el único Salvador. Creen que la Virgen María tiene un papel en la salvación. Es gente que tiene conceptos en cuanto a la salvación completamente errados y no bíblicos. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Bueno, cuando nos acercamos a la Biblia, no tenemos que leerla de manera irresponsable, así como leer un periódico, que uno va hojeando, te acaba de leerlo y ya, ay, bonito lo que decía, interesante. Se lo pasa y va repasándose la Biblia, ¿verdad? Nos proponemos, voy a leer la Biblia en un año, y los días que se ha quedado un poquito atrasado, como nadie lo está viendo, se salta 2 páginas, porque pues, la cosa es que lo tengo que acabar, ¿verdad? Para cuando el año pase. Esa no es la manera. Y tampoco tenemos que acercarnos a la Biblia como simplemente para capacitarnos intelectualmente. No. Es la palabra de Dios. Demanda una relación. Me encanta pensar de la Biblia como un libro sobrenatural. Entonces, si es un libro sobrenatural, ¿de qué manera se debe de entender? ¿Naturalmente? ¿Cómo? Sobrenaturalmente. ¿Y de dónde está lo sobrenatural? Bueno, yo pongo mi esfuerzo, yo pongo mi dedicación a la palabra, pero hay una obra de esta escritura que es Dios quien nos la muestra. Es Dios. Por eso tenemos la Biblia, porque Dios quiso mostrarse a nosotros. Él se quiso dar a conocer a través de ella. Y bueno, hemos estado hablando de esto durante las semanas anteriores, acerca de leer la Biblia. Hemos hablado un poquito de los desafíos que hay para leerla. ¿Cuáles desafíos hablamos? ¿Recuerdan? ¿Algo que recuerden de esto? ¿Qué desafíos tenemos para poder leer bien la Biblia? Ajá.
Ok, bueno, comprender un poco del contexto, ¿verdad? Su contexto, de dónde viene. Decíamos también, una dificultad para poderla leer bien es que está escrita hace más de 2000 años, por lo menos, toda la escritura. Por supuesto que ha cambiado mucho el mundo, ha cambiado mucho las culturas. Fue escrito para una cultura diferente, no fue escrita para pipiles ni para... ¿qué más había? ¿Qué más hay aquí? ¿Pipiles y qué? Solo pipiles. ¿Ah? Quiché, mayas. Bueno, ¿el qué? Ah, lencas. Hay lencas acá. Bueno, pero no fue escrita para estos lados. Fue escrita en un idioma diferente. Son desafíos. Hay una enorme brecha entre la escritura de la Biblia en su contexto, en su época, con nosotros. Pero entonces, como tratando de asimilarlo, de comprenderlo con mayor claridad, he tratado de desarrollar una analogía, un pensamiento de que, y decíamos, leer la Biblia es como qué cosa dijimos. Es como salir de viaje, es como ir de una vacación. Y entonces fuimos viendo diferentes pasos. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, ayúdenme a recordar qué son los pasos que hemos visto hasta ahora. Primero, ¿cuál era? Dejar la comodidad de hogar, cuidar. Es lo que haríamos en un viaje, ¿verdad? Salir de nuestro contexto, salir de nuestra casa, dejar mi almohadita, mi colchita, iba a decir mi tufito, pero mi olor materno, casero, es dejar todo esto para salir a algo diferente. Esto en nuestro estudio de la Biblia es eso, dejar nuestra manera de pensar actual, porque voy a acercarme a un texto que no fue escrito para mí, que no fue escrito para nosotros. Ayer estábamos con mamá platicando y me decía mamá, ok, pero cuando Josué dice, mira, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces, no es para nosotros. Digo, bueno, eso está escrito. ¿Para quién está escrito? A Josué. Eso no es para mí. Eso no es un mandato o un mensaje directo a nosotros. Claro, está escrito en la palabra de Dios, es verdad acerca de Dios. Dios habló a Josué estas y estas indicaciones o estas y estas palabras. Sí, pero no es un mensaje para mí, no de entrada. Entonces, cuando yo estoy saliendo de casa, en la analogía esta del viaje, cuando yo estoy leyendo ese pasaje, yo debo entender, ¿quién escribió ese pasaje? Esos versículos. ¿Y para quién lo escribieron? Y si yo solamente respondo eso, yo me doy cuenta, no fue escrito ni para mí, ni para la generación del 2024, ni para los cristianos, ahí no le están hablando a cristianos, no fue escrito para, o sea, hay un montón de cambios. Esto es lo primero, cuando salgo de casa, yo me desconecto de todo lo mío. ¿Cuál era el segundo paso? Tenemos que montarnos a un vehículo. La analogía del viaje. Se toma un medio, un avión, un caballo, un tren, un burro, lo que quiera, para movilizarnos. ¿Qué es esto? ¿Qué representaba esto en nuestro leer la Biblia? Una lectura comprensiva, un estudio enfocado donde me obligo a reconocer estos datos de contexto, a reconocer el lenguaje, este vehículo que nos mueve de nuestra realidad hasta la realidad de lo que la Escritura está enseñando, es esto, un vehículo que me está enseñando el lenguaje, que me va dando claridad acerca de qué era, en qué época estaban viviendo, a quién le estaban escribiendo, se lo estaban escribiendo a un pueblo libre, a un pueblo saliendo de esclavitud, como el pueblo de Israel saliendo de Egipto, se lo están escribiendo a un pueblo enfrentando una conquista, como en el caso de Josué, se lo están escribiendo a un pueblo que está en camino a un exilio a causa de su desobediencia,
o a un pueblo que ya salió del exilio por la misericordia del Señor. Bueno, todo eso es el vehículo. ¿Qué más? Tercer paso. ¿Qué era? El contexto del lugar Ajá. y el tiempo en el que viaja. Ok, esto en el contexto de un viaje, bueno, nos obliga, ¿verdad? ¿Cómo viajo a un lugar? Creo que les contaba en ese punto de nuestra gran emoción porque íbamos a ir a la nieve, a conocer la nieve. Y entonces yo iba bien preparado para la nieve, con una chumpita bien bonita que tengo. Como no la conozco, como no entiendo de eso, no puedo imaginarme lo que significa estar bajo cero. No podía entenderlo hasta que estoy ahí, entonces me doy cuenta que no hay manera de estar parado con una chumpita, un suétercito. Es que yo no padezco de frío, yo soy bien valiente con el frío. Ajá, valiente. Bueno, pero ¿cuál es el problema con eso? Que no he conocido el contexto, no he conocido el lugar, la situación del lugar. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y no entendemos estos detalles, nosotros vamos a pasarla mal. Tenemos que prestar más atención a esto. Y ya llegamos al lugar, estamos ahí, estamos viendo, hemos viajado a Corinto, estamos viendo la realidad de Corinto, como con estos lentes, esta visión así, ¿cómo se llama? ¿Visión qué? ¿Qué era ahí los lentes? La realidad virtual, ¿verdad? Que uno se pone esa cosa y el otro día Jair nos puso uno y estábamos sentados comiendo, pero yo tenía esos lentes y yo estaba viendo un partido aquí adentro, así. Y yo estaba ahí emocionado y todo alrededor riendo porque, ¿qué pasa? Pero estoy viendo otra realidad. Bueno, así nos metemos a la Biblia. Tenemos que ver, hermanos, cuando estamos estudiando, como el texto del domingo, Filipenses, capítulo 4, para poderlo entender, para leerlo bien, yo necesito meterme en el cuartito en el que está el apóstol Pablo preso, encadenado a un soldado. Tengo que verlo, solo así lo voy a entender. Miren, cuando uno ve Efesios, capítulo 6 de Efesios, y comienza la escritura a hablar de la armadura de Dios, hermanos, demasiadas veces nos pasamos por un texto como ese sin pensar en el contexto. ¿Dónde está el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios? En la cárcel. Está en este arresto, con un soldado pegado a él. Si tenemos esto en mente, ¿de dónde creen que el apóstol Pablo está tomando toda esta figura, toda esta imagen? Y diciendo, pónganse toda la armadura de Dios. Está viendo al soldado parado a su lado. Y mientras lo ve, está describiendo cada parte que tiene en su armadura ese soldado. Lo está viendo y dice, el yelmo, el escudo, el casco, la coraza. Está viendo al soldado y está de inmediato conectando esto con nosotros. Bueno, es muy fácil tomar la conciencia del contexto de él cuando entiendo que él está en prisión. Si eso hubiese sido escrito en nuestros días y lo está escribiendo una persona en un arresto, bueno, daría una descripción bien diferente de un soldado. Diría, pónganse su AK-47 para defenderse, pónganse sus botas en un contexto diferente. Bueno, necesito entender esto. ¿Y qué era el siguiente paso que vimos la semana pasada? ¿Alguien lo recuerda? Les está dando copia, Betsa. Bueno, esto era, debes regresar a casa. Esto es lo que pasa en un viaje, ¿verdad? Hay que volver a la realidad. ¿Nunca les pasó que en una vacación de repente les daban ganas de no volver? Ay, qué bonita, ¿verdad? Estar fuera sin tener que trabajar, solo estar de vacaciones y pasándolo tan relax que quisiera que toda la vida quedarse así. Pero no se puede, debe regresar a casa.
Y eso en nuestro contexto, en el entendimiento de lo que estamos aprendiendo juntos, significaba que debemos traer lo que este texto representa o el significado del texto para nosotros en nuestro día y ahora. Quiero pedirles, ya con todo esto repasado, que podamos ir a la primera carta a los Corintios, capítulo número 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Y entonces vamos a leer el pasaje con el cual iniciamos todo el estudio. ¿Está bien? Porque estoy seguro que ahora ustedes tienen una mejor comprensión ya de lo que hemos, a partir de lo que ya hemos hablado. Vean lo que dice. Capítulo 8, Primera de Corintios, capítulo 8. Lo sacrificado a los ídolos es el tema. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Se dan cuenta que ahí nos está dando una pista de lo que va a hablar? No se trata de cuánto sabes, no se trata de cuánta ley conoces, no se trata de cuánto conocimiento hay en ti, es que tanto amas. Por ahí nos va a ir mostrando. Eso no tenía tanto sentido hace un par de semanas que comenzamos este estudio. Ahí estaba hablando de cómo es eso, que el conocimiento envanece, pero el amor es lo que edifica. No tenía tanto sentido, pero ahora vean cómo continúa hablando. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así es que en ese contexto dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es claro eso para todos. No hay ídolos. Esos que tratan como ídolos son muñecos de palo, no hacen nada. De hecho, si ustedes revisan la Escritura se van a dar cuenta de que hay, cada vez que se refiere a esto hay como un sentido de humor, como un poquito de burla. ¿Cómo creen en esos ídolos que tienen boca y no hablan? Tienen ojos y no ven. ¿Quién en sus 5 sentidos se para y le pide a un muñeco de palo que no tiene nada de poder, que no hay nada en él de valor, que no puede responder de ninguna manera? Es más, se le pide a personas, se supone que representan personas, que están muertas. No tiene ningún sentido, está mostrando esto. Pues entonces dice, versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, él aclara entre paréntesis, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es este Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, dice, ¿no será que si tú lo haces entendiendo que no representa nada para ti, vas a terminar haciendo caer a alguien para quien sí representa algo? Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo, ¿qué va a pasar? Se perderá el hermano débil
por quien Cristo murió. Hermanos, eso es un gran peso para nosotros. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Ok, ¿qué decíamos de este pasaje? Aquí está mandando a nosotros los cristianos a que no comamos carne. Aquí está mandando a los cristianos a que tratemos con estos ídolos y que los hacemos. No. Desde la primera semana entendimos, aquí no está hablando de ídolos como nosotros los entendemos ahora. Aquí no está hablando de carne en el contexto que nosotros lo entendemos ahora. Aquí no están hablando del alimento o de sentarse a comer los sacrificados a los ídolos en contexto que ahora podríamos vivir nosotros. Es otro mundo completamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos saltarnos este capítulo y seguir avanzando para predicar de otro? No, aquí hay una verdad de Dios. ¿Cómo reconocemos esa verdad de Dios? En la analogía del viaje, después que ya fui a Corinto, ya vimos en Corinto, ¿de qué es lo que está hablando acá? Bueno, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que hay algunos que se han convertido, ya entienden de que no hay ídolos, no hay otros dioses más que un solo Dios, pero hay algunos recién convertidos. Y estos hermanos, cuando llegan ahí y ven que el hermano, el cristiano de más tiempo, se sienta afuera de los templos donde sacaban la carne a venderla, de los templos paganos, sacaban la carne a venderla porque sobraba la carne y no había para guardarla, no podían preservarla, se tenían que comer esa carne. Cuando ven que algunos están ahí comiéndose ese semejante puyazo, yo menciono esa palabra y se me hace algo. Cuando ven que están comiendo eso, los que ya saben, es que eso no significa nada, me lo puedo comer. Pero el que es débil en la fe lo ve y dice, o sea, que pueden comerse los sacrificados a los ídolos. Y yo estaba privándome de eso. Y con un pensamiento errado, esa persona cae. Eso es lo que ya entendimos en nuestro viaje a Corinto. ¿Cómo traemos eso a casa? Dijimos la semana pasada. Bueno, nos detenemos y revisamos. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay ahí? ¿Recuerdan algunas de ellas? ¿Qué similitudes dijimos que teníamos? Perdón, ¿qué diferencias dijimos primero? ¿Qué recuerdan? ¿Qué diferencias tenemos nosotros con los hermanos en Corinto del año 50 después de Cristo? ¿Ah? Cultura. Ellos no tenían toda la palabra escrita. Los ídolos. Eran ídolos en un contexto diferente al que nosotros entendemos ahora. ¿Qué más recordaban? Somos cristianos. Somos cristianos. Somos iglesia. Nosotros no tenemos un templo como el que ellos, a lo que ellos se referían de esa manera. Ok, y ahora, ¿qué similitudes encuentran? ¿O qué similitudes recuerdan que vimos la semana pasada? Creemos en el mismo Dios y creemos en Jesucristo, que eso haya marcado una diferencia con ellos. ¿Qué más? Tenemos los mismos pecados. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa y además enfrentamos las mismas luchas culturales Falsas doctrinas. que hay ahora, como las falsas doctrinas, como los falsos maestros, como la gente que intenta hasta el día de hoy decir que Cristo no es suficiente, que tiene que hacer algo por sí mismo, que tiene que buscar por usted mismo la salvación, cumplir el estándar. Bueno, cuando entendemos estas similitudes y diferencias, puedo entonces tener una idea más clara de cómo voy a extraer una verdad de ahí. Porque cuando entiendo que no es igual que ellos, bueno, como me doy cuenta que no hablamos de los mismos ídolos, que no hablamos del mismo tipo de sacrificios con la carne que nosotros nos comemos del súper o del mercado, cuando entendemos que no se refiere a eso, pero tenemos algunas cosas como similares, lo que descubrimos
lo que nos disponemos a descubrir. Esto es lo que traemos de Corinto para mi casa, que es un principio. Extraemos un principio. No ignoramos el pasaje, no nos saltamos 1 Corintios 8. Nos ocupamos de buscar en ese pasaje, con todo lo que ya hemos comprendido de su contexto, una verdad. A ver, esta está más difícil, pero a ver si alguien la recuerda. ¿Qué características debe tener esa verdad que escogemos? Es universal. Es una verdad universal. ¿Y qué queremos decir con eso? Con universal. Para todas las generaciones. Es aplicable a todo el mundo. Fue aplicable para los corintios, en Corinto en aquella época. Es aplicable ese principio o esa verdad universal para los cristianos para los creyentes en el Antiguo Testamento. No habían cristianos en el Antiguo Testamento, porque Cristo no había venido. Era verdad para David, era verdad para Moisés, era verdad para Esdras y Nehemías saliendo del exilio, es verdad para los discípulos en los evangelios, es verdad para el apóstol Pablo, es verdad para los corintios, es verdad para nosotros. Es una verdad universal. Entonces, ¿qué es donde concluimos la semana pasada? Extrajimos una idea de un principio universal, de una verdad universal del pasaje. ¿Cuál era esa verdad? Voy a leerla para ustedes. La semana pasada fueron aportando también y construimos algunas ideas, pero lo que dejamos la semana pasada era que debemos estar dispuestos, este es el principio para todo el mundo, debemos estar dispuestos a evaluar áreas en las que actúo con completa libertad para evitar ser tropiezo de no creyentes o de creyentes inmaduros o indecisos incluso, aun cuando sea un área de libertad para mí. Este era el principio que extraíamos. Voy a repetirlo porque creo que estaban tomando nota algunos, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a evaluar áreas en las que actúo con completa libertad. Debemos estar dispuestos a evaluar áreas en las que actúo con completa libertad para evitar ser tropiezo. Y mencionamos 3 grupos de personas ahí, considerando el pasaje también. ¿Qué grupos de personas? No quiero ser tropiezo para no creyentes, para creyentes inmaduros o para indecisos. Entonces debemos estar dispuestos a evaluar esas áreas en las que tengo libertad. La Biblia no me dice que no lo haga. Bueno, pero yo necesito evaluar en mi vida. La Biblia no habla de esto, no me prohíbe esto, pero yo debería de hacerlo. Esto no pondría en peligro al inconverso que me ve y dice, ¿y ese cristiano por qué hace eso? Que lo pueda malentender, o un creyente inmaduro que de pronto se decepcione o que de pronto tenga un mal entendimiento de nuestra fe. Bueno, recogíamos este principio. Necesitamos evaluar nuestras decisiones, cómo nuestras decisiones tienen un efecto en otras personas. Esa es la versión corta. Necesitamos evaluar cómo nuestras decisiones tienen un efecto en otras personas. Hasta ahí es como el paso número 4 de lo que estábamos revisando. Ahora, hay un quinto paso, ¿verdad? Lo tienen ahí también en sus notas. ¿Cuál es el quinto paso? Bueno, cuando ya regresé del viaje, ya vine del viaje, ya vengo con toda mi mochila y con todas las cosas que vine del viaje. ¿Qué me toca hacer? Llegar a la casa y acomodarme todo lo que traigo. Volver a abrir la maleta y darle vuelta a toda esa ropa sucia y todo lo que traigo. Pero ¿qué sería eso en nuestro estudio bíblico?
Bueno, ese principio que traje, lo aplico a mi vida. Fíjense esto, porque esto es hermoso, hermanos. Este es el sentido de leer la Biblia. No leemos la Biblia para pasarle encima como el periódico, que no hace nada en nosotros. Leemos la Biblia para entender el mensaje que está en la Biblia, porque ese mensaje que está ahí, ya sea explícito o implícito, ese mensaje en muchos casos traducido en una verdad, en un principio universal, debe transformar mi vida. Quiero hacer la pregunta, pero no voy a hacerlo como pregunta, solo como un comentario. Pero ¿no es cierto que la mayor parte de veces que leemos nuestra Biblia no encontramos de esa verdad cómo aplicarla a nuestra vida? De hecho, no nos preocupa cómo aplicamos esa verdad a nuestra vida. La leemos porque la tengo que leer. Me dicen en la iglesia, me repiten en la iglesia, lea la Biblia. Entonces la leo. ¿Y qué aprendió? Qué bien bonito. Qué chulada lo que dice la Biblia. Qué belleza todo lo que dice. ¿Cómo hay tanta verdad ahí? Ajá, pero ¿cómo la aplico a mi vida? Hermanos, la palabra nos fue dada para aplicarla a nuestra vida, con los principios correctos, con el estudio correcto. Traemos la verdad de la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestro mundo, y a través de una buena aplicación, a través de una buena comunicación, la presentamos a nuestras vidas. Entonces vamos al grano, para ir cerrando esta parte del estudio. ¿Cómo aplicaríamos ese principio que acabamos de ver a nuestra vida? Esa verdad que acabamos de reconocer de 1 Corintios 8, ¿cómo la aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo piensan? ¿Qué ideas les vienen? Una buena manera creo que sería preguntarnos, en base al principio que acabamos de escribir o que acabamos de reconocer, la manera de aplicarlo a nuestras vidas sería, por ejemplo, hacer una pregunta como, ¿en qué áreas de mi vida me siento en completa libertad, pero mis acciones podrían estar poniendo en peligro a otros en mi alrededor? Eso ya nos da una aplicación a nosotros. ¿Qué áreas o cuáles áreas de mi vida en las que yo tengo total libertad? En las que yo puedo hacer lo que sea porque Dios no me lo prohíbe, pero que podrían estar poniendo en peligro la fe, las convicciones, la seguridad espiritual de otros. ¿Cómo les suena? A ver, pensemos juntos. ¿Qué áreas podrían ser esas? ¿En qué aspectos nosotros podríamos ser? Sí, Guille. Entonces, me ocurre una cosa que pasó hace como unos 4 años. Ajá. Allá en la montaña, la gente tiene mucha mezcla de doctrinas y de creencias. Dentro de ellas están algunos que son cristianos, creen que deben de vestirse las mujeres únicamente con falda. Y si una mujer allá usa pantalones, no entienden por qué está en una iglesia. Entonces está esta creencia. Como acá dice que esa gente creía que los sacrificados a los ídolos seguía, bueno, y sabemos que un ídolo no hace nada. Sabemos que la forma esa de vestir no está prohibida. Entonces unos hermanos de una iglesia me dijeron, queremos ir, entregar unas cosas a la comunidad y compartir con ellos un momento. Pero el pastor tomó la decisión de poner una norma y les dijo a todas las hermanas que, aunque no tenía nada malo de ir en pantalón, todas debían de ir con falda. Y tenis si querían. Pues por cuestiones de a quiénes iban a ir a ver. No por cómo ellos creían, pero por la debilidad de las personas que estaban allá.
Había el que pastor cuidar. puso esa norma. Ujú. Creo que estaba justamente siguiendo este principio. Exacto, exacto. Y es totalmente aplicable. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Ahora, vean lo hermoso que es que de un pasaje como 1 Corintios 8, donde estábamos en una completa perdida, estábamos en el desierto hace 2 semanas, 3 semanas, leyendo esto, pensando, ¿y de esto qué vamos a poner a nuestra vida? ¿Ok? Pero cuando hacemos todo este proceso, que no ha sido un estudio exegético complicado, sino que simplemente estamos prestando atención a cada detalle. No nos lo leemos de corrido y lo vamos saltando, no, vamos prestando atención. Solo vamos entendiendo, ¿ok? ¿Cómo era la vida en Corinto? ¿Qué estaba pasando allá? ¿Por qué les está escribiendo esto? ¿Se dan cuenta de eso oscuro en lo que andábamos? ¿Cómo vamos llegando a un solazo de claridad ahora, entendiendo algo que parecía tan oscuro y lo vemos con tanta facilidad? Ese ejemplo es perfecto. Sí. Los lugares también a los que asistimos, yo tengo un lugar privilegiado, porque solo ahí venden algo que a mí me gusta, el mercopé, y el Don Pedro. Entonces me decía Celestino, ¿cómo vamos a ir ahí? Mira ahí la gente, y siempre que quieren, nosotros vamos a tomar café, comer y comer, pero poco a poco lo he ido entendiendo de que no es así. O sea, yo puedo ir, pero para las personas que tal vez nos vean ahí, es diferente. Sí. Allá ahora que menciona eso, allá en el seminario, ahí en Meda, un día salimos con los hermanos, con los que eran de mi clase, dicen, vamos a tomar un café, y hay un profesor de allá que tiene una cafetería, un lugar de café, y entonces nos vamos al café, y cuando llegamos al lugar, todos empezaron a pedir, pero de repente un par de mis compañeros que ya habían ido ahí veces anteriores, entran y dicen, vámonos de un solo al cuartito, a uno de los privados que están allá, y entonces me voy detrás de ellos, y cuando llegamos, yo estoy viendo que ahí hay una mesa de billar. Y yo crecí en un contexto religioso donde un montón de cosas malas no eran pecado, pero el billar sí era pecado. Eso era terrible. Y entonces cuando yo lo veo, mi primera impresión fue como, dije, nos equivocamos de cuarto. ¿Cómo vamos a estar los estudiantes del seminario en el lugar? Pero mi sorpresa fue que empezaron a llegar, ya cuando llegué, estaban algunos de mis compañeros, hermanos, con el palo ese por detrás, así, le pegaban así a la pelota, de espalda, así, dándole, y en eso entra uno de los profesores y dice, no, voy con el que gane. Y yo, ¿qué pasa? No me cuidaron esos hermanos. Pero ¿qué digo? Bueno, hay algún momento en el que necesito, conforme a lo que me dice la Escritura, evaluar. ¿Tiene esto algo de malo? No, no tiene nada de malo. La Biblia no prohíbe, no dice, no entres a un billar. No lo dice. Pero el que la Biblia no lo diga, en un sentido me da libertad. Pero tengo que estar dispuesto, este es el principio que estamos reconociendo. Tengo que estar dispuesto a reconsiderar mi libertad aún con tal de que esto no afecte a un débil, a un no creyente. Hay ciertas partes en el mundo en el que el beber alcohol, por ejemplo, es un tema cultural por el clima. Entonces aquí llegamos a 27 grados y la gente, ¡uf, qué frío, man! Si es que hay que abrir todos los cajones secretos. Y de repente, en alguna ocasión, reunidos con algunos hermanos, de repente dicen, saquemos un vino, tomemos un vino. Y el pensamiento es, tengo libertad. La Biblia no dice que no tome. Está bien, la Biblia no dice que no tome, pero ¿será esto conveniente para todo el que está ahí? En algunos momentos no.
y necesito estar dispuesto a sacrificar mi libertad con tal de cuidar el corazón de otro. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente haya uno que probar un trago de ese vino, si esto ha sido algo significativo en su vida antes, o si nunca lo ha probado y le llega a gustar. O si está considerando de que un cristiano nunca debería de hacer eso y se siente ofendido por esto. ¿No estaríamos dispuestos nosotros a sacrificar nuestra libertad con tal de no afectar al débil o al no creyente? ¿Qué otras áreas? A ver, otro ejemplo. Creo que muchas veces menospreciamos al incrédulo, porque creemos y reflejar con nuestra conducta externa son más santos. Y eso puede ser piedra de tropiezo para, digamos, al vernos a nosotros con una actitud en la que lo despreciamos porque no creen en el mismo Dios que nosotros creemos, nunca van a llegar a lo que Cristo. Sí. No. Entender las libertades que tenemos no debería llevarnos a sentirnos mejores, hermano. Un cristiano que se siente mejor que otros, porque yo ya soy maduro, yo ya entiendo esto, yo ya he reconocido cosas, porque yo ya entiendo la doctrina, porque yo solo muestra lo poco que conoce a Cristo, lo lejos que está verdaderamente de Cristo, si se siente mejor que otros. Quiero que vean una vez más conmigo el versículo número 11. Miren qué gran responsabilidad hay aquí. ¿Alguien lo puede leer, porfa? Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano de él, porque Cristo murió. ¿Se dan cuenta el peso que hay? O sea, solo porque tú sí conoces que hay libertad, en el caso de los corintios, si nosotros podemos comer de esa carne. Yo imagino una conversación de un hermano de la iglesia de Corinto. No, hombre, vengan, comamos carne. Y un creyente débil. No, ¿cómo vamos a comer carne de esa? Si esa es la carne que están sacando del templo sacrificada a los ídolos. Sí se puede, hombre, vení. No hay problema. Vení, hombre, cométela. Dice, por este conocimiento tuyo, ¿te das cuenta que puede perderse uno de aquellos por los que Cristo murió? Creo que en algunas ocasiones uno puede sentir una libertad genuina. Por ejemplo, pensando en música, como una cosa tan normal para nosotros, ¿verdad? Algunos de ustedes son gustosos de la música, hay gente que tiene que andar música todo el tiempo y haciendo bulla todo el tiempo. Bueno, cada uno tiene su propio gusto, su propio sonido que resulta agradable para todos. Pero alguna vez se puso a pensar que quizá un creyente débil podría tambalearse al escuchar a un creyente maduro que en su libertad sabe que puede oír lo que sea, porque la Biblia no dice solo escuche este tipo de música. De entrada les digo, si alguno de ustedes anda oyendo reggaetón, me mató mi fe, hermano. Yo renuncio al ministerio ya, si alguno de ustedes anda perreando ahí con la... No, hermano, ahí sí, de verdad, Bueno, pero la Biblia no dice, no escuches este tipo de música. Hay sonidos que a mi gusto no son agradables y así pasará con todos. Pero no sería conveniente, pero no sería conveniente de pronto detenernos y evaluar la música, no sobre si me gusta o no, si tiene, qué letra tiene, si el mensaje, qué emociones toca en mí, sino evaluar lo que estamos escuchando en el sentido de que esto que para mí es simplemente libertad, ¿qué puede estar provocando en otro?
¿cómo puede estar tocando a alguien que es un débil en la fe, que no conoce al Señor? ¿No será que podría afectar negativamente a alguien que genuinamente estoy tratando de ayudar, pues? Yo le estoy tratando de presentar el Evangelio, yo le estoy tratando de mostrar a Cristo. Y todo mi esfuerzo por animarlo en el Señor, crea al Señor, venga al Señor, ore al Señor. Pero yo tengo este sonido aquí detrás de mí, con toda la fuerza y con todo el volumen, y yo le estoy diciendo, esto no tiene nada de malo, no vaya a creer que esto es malo. La pregunta con la que debemos vivir alrededor no es, ¿esto es bueno o es malo? Esa no es la pregunta. Esa no es la más importante pregunta que debemos responder. Si es bueno o es malo, porque, bueno, quizás en su madurez usted podrá decir, malo no es, la Biblia no me lo prohíbe. Pero ¿y si esto está resultando en condenación, en confusión, en debilitamiento de la fe de otro? Hermana Silvia. Quizás un tema que es bien controversial y hasta se vuelve como un tabú dentro de la iglesia es el hecho de los tatuajes. Porque cuando nosotros como papás les decimos a nuestros hijos, no, pero es que no es correcto, pero dicen, pero eso fue en el tiempo de antes, que le decían no manches tu cuerpo, pero ahora ya estamos en el Nuevo Testamento y no lo dicen. Pero entonces ahí quizás sí aplica el hecho de que si lo que estás haciendo va a indicar la vida de alguien más. Si lo que vas a hacer te lleva a que tu amigo o tu compañero lo haga, ¿con qué finalidad lo va a hacer? Entonces yo creo de que eso es algo de que, ahora, si ya, es mi manera de pensar, si ya tatuado vino a los pies de Cristo, ¿por qué podemos hacer? Es bien diferente, porque bien diferente a que yo, ya teniendo una vida relativamente cristiana, porque no soy perfecta, lo haga. Y vengo yo al siguiente día con la bíblica y doy mi clase y cosas que le voy a enseñar yo a los niños. Yo creo que eso es algo que podría estar. Sí, el otro día Alex me enseñó que se quería poner aquí, yo amo a Silvia, mi madre Silvia, y yo, no, hermano, ¿qué es eso? Silvia aquí, Messi aquí, no, hermano, estamos... No, pero es interesante porque es un tema muy, muy moderno. Bueno, no es un tema del que se refiera específicamente, por ejemplo, el Nuevo Testamento, pero es que no creo que era algo que estaba resultando como un tema que les preocupaba o que les empujaba a hacerlo. La Biblia no dice nada. No hay un mensaje directamente de esto, pero vamos a esto, con qué me identifica, hacia qué me empuja, qué área de mi vida está mostrando. De hecho, ¿qué me motiva a querer hacer algo como esto? Otra vez, esta es la pregunta. La pregunta no ¿es bueno o es malo? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo nos encanta andar preguntando eso, verdad? Y casi siempre que lo preguntamos cuando ya sabemos que no me lo pueden negar. O sea, cuando me vienen y me preguntan algo como, mira, ¿y esto se puede? ¿Para qué me lo está preguntando? Si no está esperando que le diga, no se puede. Lo que se está buscando solo es aprobación. Pero más allá de esto, la pregunta no debería ser, ¿es bueno o es malo? ¿Se puede o no se puede? No, pueden hacer lo que quieran. La Biblia no habla específicamente de esto, pero ¿con qué nos identifica? Sí, esa era otra manera en que el apóstol Pablo decía. Todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo edifica. Entonces, tenemos, hermanos, que ser cada vez más conscientes de esto. Qué hermosa verdad el Señor nos otorga, nos concede en 1 Corintios 8. Pastor, ¿Sí? Perdón, pero creo que también es bien importante lo del versículo 1 que mencionaste al principio. Porque la idea de hoy es, si el hermano es débil en la fe, problema de él. Yo, ¿por qué me tengo que preocupar por eso? Háganlo fortalecerse, pero yo no tengo la culpa que él sea una persona con tantos tabú y con una mente tan... La gente piensa así, pero por eso dice que
el amor edifica. Ujú. Yo comprendo que, o sea, no es que no me importe como él sienta lo que yo haga. Ujú. La mayoría de gente vivimos así, no me importa lo que piense, yo así soy. Pero el amor edifica, quiere decir, todo esto si no se hace con amor, o llega a ser hipocresía, o simplemente somos ese tropiezo. Ujú, ujú. Totalmente, de acuerdo. Yo creo que ahí está como el sentido de lo que él como que ahí pone la base. De esto vamos a hablar. Tienen conocimiento, ¿verdad? Obviamente tienen conocimiento. Por eso dicen, podemos comer carne. Si eso no tiene nada de malo. Eso lo dicen porque ya lo han razonado. Es maduro. La Biblia no lo prohíbe. O bueno, en este caso ellos no se sienten señalados al no hacerlo. Está bien. Pero les dice, pero el amor, ¿no estarías dispuesto a sacrificar eso en lo que tienes libertad por amor a tus padres, por amor a tus hijos, por amor a tu hermano, por amor a la iglesia? El domingo en la mañana, en el estudio en el discipulado de Koinonía, estamos hablando de esta idea de reconocernos, y esto es lo que dice la Biblia: somos unos de otros. Yo no me pertenezco, les pertenezco al cuerpo de Cristo. Nos edificamos unos a otros. Casi nunca actuamos, casi nunca respondemos, casi nunca vivimos considerando la responsabilidad que tengo de cuidar a mi cuerpo, al resto de la parte de los miembros de mi cuerpo. Y esto es en alguna manera lo que nos está enseñando este pasaje. Entonces, resumiendo acá y cerrando, ¿por qué es importante este entendimiento del viaje, como lo estamos presentando? Hermanos, la Escritura es la palabra de Dios. El Dios que de todo el universo ha actuado y ha dicho su verdad sobre la vida en tiempos, en lugares, en idiomas, en culturas específicos de la historia. No podemos ignorar el mensaje que Él quiso dejar. Él quiso que esto se dijera en el año 50 después de Cristo, en Corinto. Él quiso que se escribiera allá. No se equivocó, no falló. Él sabe lo que estaba haciendo. Necesitamos hacer todo ese proceso de viaje. Si hay algo que no puede caracterizar a un cristiano en ningún área de su vida, es la haraganería. Y hermanos, todos nosotros sabemos, y predicábamos de eso hace un par de semanas, hablando de la piedad, el llamado que tenemos a crecer en piedad. Todos nosotros sabemos, hermanos, el buen resultado de esforzarnos, ¿no es cierto? Todos nosotros sabemos que tengo estas libritas de más. ¿Cómo me las quito? No, si solo me mantengo un mes haciendo ejercicio cada día, me levanto en la mañana a hacer ejercicio, o en la tarde ejercicio, y como lo que debo comer, y dejo la bebida de soda, ¿verdad? Y dejo el pan dulce. Ya ven, pero ustedes saben que así funcionaría. Pero de entrada decimos, no, sé que funciona. Hermanos, así es en la Escritura. No podemos vivir prejuiciados, es decir, no puedo entenderlo. Claro que puedo entenderlo. Lo hemos hecho juntos, el proceso en 3 semanas. Hemos ido paso a paso y todos nosotros hemos logrado entender 1 Corintios 8, en su mensaje original, lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los corintios. Y de eso que les dijo a los corintios, ¿qué puedo traer a nuestras vidas hoy? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy? Está ahí, está claro, está directo, está muy aplicable a nuestras vidas. Debemos reconocer la Escritura, la Biblia, como el libro más importante de toda la historia, pero también de nuestras vidas. Si el Señor nos permite, bueno, la semana que viene estaremos entrando a una nueva parte del estudio y estaremos
tratando de ver la necesidad de tener coherencia. Ok, este es el libro más importante, ¿cómo debería ser mi responsabilidad para con ello? ¿Cómo debo de acercarme a la Escritura?